Bueno, en la continuación de esta conversación con la politóloga Giovanni Pérez Corsino, vamos a hablar del tema este que en esta semana volvió a resurgir y es el MAC entre los expresidentes Leonel Fernández y Danilo Medina. Danilo dijo, culpó a la base del PLD de la derrota y dijo que los dirigentes de la estructura media, o sea, los dirigentes de los intermedios, los comités de base, no le pusieron atención a la gente y que andaban buscando solo para ellos, que buscaban solo para ellos, y que donde él iban solo a buscar para ellos. Entonces, Leonel en un artículo que escribió el pasado lunes, le respondió diciéndole que en realidad hay un radio prendido por ahí, uno de ustedes. Leonel le dijo en el artículo, hay un radio. Leonel. Y ahora, ¿será que es el teléfono? Un teléfono, pero no tengo radio. Bueno, entonces, es la voz mía que parece que hay alguien, fíjense. Bueno, entonces Leonel escribió un artículo el lunes respondiendo eso. Vamos a ver, Giovanni. Mira, definitivamente yo pienso que la causa de por qué el PLD perdió efectivamente tiene que ver con un análisis que yo hago de tipo cuantitativo. Cuando digo, si en octubre del 2019, antes de las primarias, el PLD contaba con un 50%, por poner un número en particular, al dividirse posterior a octubre, si usted tenía ese 50 se dividió y por supuesto que a ese 50 se le restó toda la gente que se fue a apoyar a Leonel Fernández, pero también todos los PLDistas que motivados por la situación que se estaba dando en ese momento decidieron no ir a votar por su partido. Entonces tenemos que decir que la causa principal de por qué el PLD pierde es la división. Es la división sin lugar a duda. Yo creo que las bases son inteligentes y no solamente la base del PLD o la base del PRM o la base del Partido Reformista Social Cristiano o la base de la Fuerza del Pueblo. La base en sentido general es una población inteligente que se mueve de acuerdo a emociones, vibraciones, sentimientos e intereses. Y en un momento determinado esa base concluyó que no se sentía cómodo con el candidato que estaba llevando el Partido de la Liberación Dominicana. Y esa base dijo, no me identifico con el candidato. Y en tanto que no me identifico con el candidato, esa es una segunda cuestión, ¿verdad? En primer término entiendo que la división y en segundo término un candidato que no era del agrado de esa masa, a pesar de que se hizo un intento gigantesco porque ese hombre fuera el candidato, lo cierto es que no logró que esa base se sintiera identificado con él. Carecía de elementos fundamentales para ser un buen candidato, como por ejemplo poder tener claro los conceptos hasta de matemática simple, cuando decía de que se construyó, por ejemplo, un puente de tantos kilómetros. Entonces, definitivamente ese partido, que aunque el Partido de la Liberación Dominicana sufrió cambios importantes de pasar de un partido de cuadro a un partido de masa, donde yo digo que aunque ellos se autodefinen y se autoproclamaban como progresistas, terminó siendo un poco de todo, todo, difícil definirlo a ellos en términos ideológicos, por el aglutinamiento de fuerzas que muchas veces convergen y otras veces se contraponen entre sí. Se sientan en una mesa los proabortistas
y los pro vida, los comunistas, los izquierdistas, los marxistas, pero también los empresarios que definieron mucho el tema electoral dentro del Partido de la Liberación Dominicana, gente que no era de tradición política en ese partido, y la base no es tonta, o sea, una gente que tenía 30 años en el Partido de la Liberación Dominicana no se estaba identificando ni con José Ramón Peralta, ni con Gonzalo Castillo, y entonces, por supuesto, esa base decidió. Esa base decidió porque esa base es, vuelvo y reitero, los pueblos son sabios y cada cierto tiempo los pueblos definen qué quieren, y cuando los partidos no son capaces de producir ante el electorado la aspiración de ese electorado, bueno, pues ocurre lo que ocurrió con el Partido de la Liberación Dominicana. No fueron capaces de elegir un candidato que aglutinara no solamente el sentimiento de ese partido como tal, sino el sentimiento del país de manera general. Brito. Y digamos que aunque Danilo habla de la base, terminó también con un mea culpa, diciendo que en una casa habían 5 sueldos y al lado no había, entonces, un vecino pasando hambre de alguna manera. O sea que él está claro que ahí hubo un problema mucho más profundo que tirarle a la base. La base simplemente estaba desmotivada. Brito. No se escucha, Brito, no se escucha. No se escucha. Analizar mucho la situación del PLD al dominicano. Uno pudiera estar como en otro país para explicarles a esos ciudadanos de cualquier otro país una razón por qué un partido, pudiendo haber tenido todas las posibilidades de ganar unas elecciones, se la dejó quitar o la perdió de las manos. Brito, hay un retorno. Brito, darle una explicación. Brito, hay un retorno. No sé si hay. Pero cuando yo hablo también. Pero con Giovanni no pasa. Miren, a ver, no hay retorno conmigo. Sí. Pero hay un retorno, hay algo abierto. Bueno, el asunto está, Alexander, que la situación de todos los dominicanos por la que el PLD perdió, cualquiera que se le explique estaría de más. Y estaría de más en el entendido de que no hay un solo dominicano, el más inocente, el más analfabeto de la actividad política, tiene un consenso en el criterio claro por qué el PLD perdió las elecciones. Un partido que concentró en los últimos 2 periodos un poder ajeno a su organización política, unos funcionarios que se entendían que estaban por encima del bien y del mal frente a la sociedad, no el PLDista de abajo que no tiene poder ni tenía capacidad para tomar decisiones que el pueblo pudiera verlo culpable de nada, porque todo el mundo sabía que ya estaba castrada la posibilidad de tener una influencia frente a su gobierno y a los funcionarios. Ya estaban de rodillas, eso no era ni pan ni casado. La abrumada noticia de los actos de corrupción de los funcionarios, una actitud del presidente, en este caso Danilo Medina, al líder más importante, a la figura más importante de ese partido, enfrentarlo en lo personal, avasallarlo, tener una actitud no política, sino de un grupo de amigos que se sentía y se transmitía el criterio claro. Un club de amigos, un club de amigos. ¿Ah? Un club de amigos. Un club de amigos
donde se percibía ese comité político y que no era del PLD, pero que era parte del funcionariato, se veía claro con un nivel de vulgaridad de que el presupuesto se lo estaban repartiendo y que las acciones de políticas públicas obedecían a una acción de partidas presupuestarias para sacar de ahí dividendo más que resolver un problema de una necesidad de una comunidad, de un sector determinado. Yo creo una actitud frente a lo que es escoger el candidato presidencial, avasallar a los principales dirigentes que aspiraban de los 8 o 7 o 6 aspirantes para imponer un amigo, y que más que un amigo vendiéndose de que era a su socio como una manera de la continuidad misma, encarnado en el penco la reelección. Entonces Danilo por eso perdió el negociar la impunidad frente a quien iba a ganar, y perdió el partido, perdió perdió su candidato y perdió al gobierno. En conclusión, Danilo aquí lo perdió todo. Porque perdió también una imagen. Él tenía como bandera decir que uno de sus mejores sueños sería que cuando él vaya a una plaza, cuando él vaya a un lugar público, que la gente lo viera, que él luchó y trabajó y lo ayudó a un país distinto y a los sectores a crecer. Y Danilo ahora eso no puede hacerlo. Si Danilo ahora mismo va a una plaza, llega a su casa sin zapatos, la carrera que le dan, para decir algo que el pueblo comúnmente pudiera decir. Porque la verdad es que su imagen está totalmente Brito. Sí. Vamos a darle paso a la doctora Pérez Corsino, porque yo pienso también, Giovanni, que los niveles de corrupción a que llevó Danilo su gobierno y el hecho de que toda su familia estaban en los mejores puestos en el Estado fue también un elemento que desmotivó a la dirigencia PLDista que estaba fuera del gobierno, mientras Danilo tenía a todos sus familiares en altos cargos. Claro. Y los niveles de corrupción, para mí también eso fue un motivo de desmotivación. Ciertamente, en el Partido de la Liberación Dominicana no tenía un representante ni un interlocutor válido frente al gobierno para las exigencias de esa base. O sea, en Palacio no había una gente que representara la base del PLD, en la casa del PLD no había una gente que representara la base del PLD. Por tanto, sí, hay una especie de frustración colectiva dentro de esa organización política. Con el tema de la corrupción, tú sabes que yo siempre tengo a mí no me gusta mucho hablar del tema de la corrupción, porque el tema corrupción aquí se ha mediatizado mucho. En tanto que un juez no te declara culpable, a mí no me gusta hacerme eco de alegremente decir, a pesar de que hubieron casos como la ONSA, que todo el mundo sabe lo que ocurrió, y casos puntuales como el de Pimentel Caré, por ejemplo, que era de obras públicas, el hombre que se dio el tiro, en fin. Pero y ciertamente la gente, había un hartazgo con ese tema. Pero a mí, hasta tanto que ahí yo creo donde está Alex y Manuel el tema, hasta tanto un tribunal no te declara con un expediente y te culpa de algo, a mí no me gusta entrar en el debate simple y llanamente de corrupción desde el punto de vista de la mediatización de la corrupción. Yo recuerdo mucho a Franklin Almeida cuando decía, por ejemplo, que era del PLD y decía, muchos vinieron por Leonel, luego vendrán por Danilo. Y decía Franklin Almeida de una manera muy particular
que el problema de la corrupción era que intentaban judicializar la política y politizar la justicia. En ese doble juego, fíjate por ejemplo cómo Víctor Díaz Rúa está diciendo en este momento que el expediente de Odebrecht fue un expediente amañado, manejado de manera inadecuada. Entonces, por eso a mí no me gusta hacer juicio de valor respecto a los temas de la corrupción. Claro, si a alguien se le demuestra que robó y hay un expediente robusto y se lleva a los tribunales, que se apliquen todas las sanciones debidas. Mira, Giovanni, sea quien sea. ¿Y cómo tú evalúas este mes y pico que tiene el presidente? Hace poco el presidente de la República, Luis Abinader, cumplió su primer mes al frente del Estado Dominicano. ¿Cómo evalúa estos pocos días que lleva Luis Abinader en el gobierno? Mira, yo creo que Luis empezó de manera correcta, porque Luis llega en medio de un problema, de una pandemia. Entonces, algunas medidas que a mí me han resultado adecuadas, por ejemplo, el hecho de que ratificara al gobernador del Banco Central en esa posición, lo que te indica a ti que él está pensando en la estabilidad macroeconómica, exacto, en la estabilidad macroeconómica del país, y está pensando en que una gente como Albizu, que tú podrás tener diferencia con él, pero es un técnico calificado y capacitado para el manejo de la política monetaria y económica del país. Ciertamente hay otros ruidos, como por ejemplo el tema de los nombramientos de los familiares, que antes eran muy cuestionados, muy seguida por la misma gente del Partido Revolucionario Moderno, y que hoy entonces están, digamos, cayendo en ese tipo de situación, que creo que ahí definitivamente tienen que tener una especie de control. No, porque yo no creo en eso, de que no haya gente bueno, el que estudió se preparó. Yo siempre digo que es difícil a una gente del PLD nombrarlo o dejarlo en un cargo cuando gana el PRM. Y entonces que también la gente del PRM, cuando está el PLD en el poder, es difícil de ellos obtener algún tipo de cargo. Esa es, digamos, una aproximación. Hay en familia donde todo el mundo participa en la campaña política, hace su trabajo, bueno, pero también además son profesionales con bastante experiencia, exitosos, que esa parte ahí yo prefiero un poco guardármela. Pero sí veo que está levantando mucho ruido a nivel de percepción, ese tipo de cosas. Con el tema de la pandemia, yo creo que tenemos todos que cuidarnos, usar el tema de la mascarilla. Pienso que Dios es bueno con la República Dominicana. De los múltiples contagiados que hay, solamente vamos con 2,000 y pico de casos de muerte. Claro, todos los seres humanos son importantes, pero cuando tú comparas con otros países en igual número de contagios, con mucho más muerte y más rápido, digamos que entonces es un reto salir de esta crisis sanitaria, es un dilema el tema de la economía, el tipo de cambio se ha mantenido ligeramente estable, está estable el tipo de cambio. Eso tiene que ver con que no se ha producido una demanda de dólares importante, porque no se está importando, digamos, como de manera habitual se solía importar. Entonces, digamos que para hacer un primer mes, yo lo podría calificar de positivo, desde el punto de vista de lo que le ha tocado la pandemia, la apertura del turismo. Es cierto que se necesita la apertura del turismo para poder encaminar la economía y abrir la economía un poco. Hay que cuidarse, reitero. Vamos a esperar un mes no es suficiente. Van a abrir los hoteles el día 1. Un mes no es suficiente para tú evaluar un gobierno. Necesitamos ver más señales, necesitamos ver el tema energético, que veo mucha gente quejándose con el tema de los apagones. Necesitamos ver el tema de en qué va a quedar en enero. Mira, la gente habla de un mes y se van a cumplir los 90 días, los 100 días, mucho antes de enero, ¿verdad? Se cumplirían los 100 días. Claro.
Y yo digo que a mí me gustaría evaluar el gobierno de Luis en enero, al final de enero. ¿Por qué al final de enero? Bueno, porque ya se ha dicho que no hay recursos para seguir pagando los programas FASE. Y eso va a tener una implicación muy fuerte desde el punto de vista económico. Entonces uno tiene que esperar esa parte ahí, el tema de la deuda que se le ha estado cuestionando, de que va muy rápido con el tema del endeudamiento. Ahí voy un poco a salvar a Luis, porque lo importante no es el crecimiento de una deuda para tú poder calificar cómo anda una economía, y máxime que aquí se está en una pandemia. Lo importante es si ese país tiene la capacidad suficiente para que se pague esa deuda. Y segundo, producto de esta pandemia, que en agosto, según las informaciones del Banco Central, habíamos decrecido en un 7%, más o menos, un 7 y algo, pero lo importante sería ir reduciendo ese decrecimiento. O sea, lo importante es, y pienso que de ahí la apertura del turismo, para poder apostar un poco a que el decrecimiento que tuvo la economía, ese negativo que es muy amplio, es 7, se vaya reduciendo para que luego sea 5, 4, 3, 2, 1, y entonces repunte hacia un crecimiento. Brito. Bueno, tú sabes que... Oye, Brito, 2 minutos porque se nos está yendo el tiempo para que después la doctora... y sobre el vamos a hablar ya sobre el tema de la Junta Central Electoral y la designación de los nuevos miembros de ese organismo. Coge 2 minutos, Brito, para darle lo otro a Giovanni. Bueno, la situación del gobierno de Luis, analizarlo así con un mes, uno no agarra ninguna acción concreta que sea novedosa desde el punto de vista de un impacto que pudiera tener el gobierno a su llegada con una agenda de un plan nuevo, sello PRM, sello Luis, que no sea darle continuidad a lo que venía siendo el gobierno pasado. Fíjense que se ha anunciado para los próximos días el anuncio de un amplio e impactante acción de seguridad ciudadana, de una serie de medidas que tienen incluso que ver también con la pandemia. Brito, pero no Brito, así con relación... Brito, sí. Vamos a dejar ya que Giovanni termine, porque ese retorno, para evitarnos el retorno, porque tanto tú como yo tenemos un retorno fuerte, no sé por qué. Giovanni, el tema de la Junta Central Electoral. Estoy viendo cómo se están eligiendo, o sea, estoy viendo las entrevistas a los candidatos para el tema de la Junta Central Electoral. Ese es un punto muy importante de la Junta Central Electoral porque va a definir, sin lugar a dudas, va a definir el tema de que los actores se sientan identificados, se sientan desde el punto de vista tranquilo para el equilibrio de las elecciones. Ustedes saben que fue muy tormentoso lo que ocurrió con este hombre, ahora me olvidaste el nombre del juez de Castaño Guzmán. Julio César Castaño Guzmán. Julio César Castaño Guzmán le dio mucha agua que beber a la democracia en la República Dominicana, desde llamar ungido hasta a Danilo Medina, en vez de convertirse en un árbitro, dejó mucho que desear, sometió a este país a una cuestión verdaderamente preocupante. Entonces se necesitan que los miembros de la Junta Central Electoral tengan la capacidad suficiente de poder llevar los procesos electorales en el marco de la democracia para que los actores políticos y los votantes sientan un nivel de tranquilidad. A mí, por ejemplo, hay gente ahí que yo sé que tiene nivel para poder desempeñar su función como juez. Por ejemplo, ahí está el presidente, el juez Madera Arias, que es un hombre, es un intelectual, es un académico con mucha experiencia
en materia electoral. Entonces, yo creo que definitivamente hay que tener cuidado con la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Se necesita que sean gente idónea, capaz de arbitrar procesos con un cierto aire de independencia de los partidos políticos para poder llenar esto de mucha legalidad, de mucha objetividad, de mucha democracia. Entonces, de manera que yo creo, Alex, que lo que está en juego es más que las elecciones de los miembros de la Junta Central Electoral, está en juego la democracia en sí, porque todo el mundo recuerda Castaño Guzmán puso este país al borde de un colapso. Una crisis política. De una crisis política. El hombre no supo al arbitrar los procesos porque tenía sus inclinaciones hacia el gobierno de Danilo Medina. Y entonces definitivamente que no fue un gran árbitro. Yo pienso que va a cerrar su carrera desde el punto de vista de la función pública de muy mala manera. Todo el mundo recuerda aquella vez cuando el otro juez de la Junta renunció en 10 minutos y en 5 minutos se echó para atrás. Sí. Este señor, que ahora no me viene a... Saladín, Roberto Saladín. Roberto Saladín, Alex. Entonces, digamos que ese sobresalto y ese tipo de cosas que se estaban dando, que apunta a que ahí había una situación y que la historia se encargará de escribir esa situación. Nosotros necesitamos quitar todo ese tipo de susto de la elección de los miembros de la Junta Central Electoral. Ahí hay gente muy buena, con mucha capacidad de poder arbitrar procesos. Entonces yo creo que ahí debemos avanzar. Creo también que en cuestión del Consejo de la Magistratura y lo que se está dando alrededor del Senado, creo entonces que con el tema de quién tiene la segunda mayoría, que es lo que se está debatiendo y que muchos periódicos están ahora mismo tomando el tema y la opinión pública, bueno, pues yo creo que 8 es más que 4 y en términos matemáticos, pienso que verdaderamente la Fuerza del Pueblo tiene una cantidad superior al Partido de la Liberación Dominicana. Eso no necesita ser contado, en una simple foto se puede notar esa diferencia. Entonces yo creo que vamos avanzando, vamos dando el chance, pero definitivamente que ya en octubre tendremos los nuevos jueces de la Junta Central Electoral y necesitamos con tiempo esa definición para poder entonces tener este país, digamos, ya caminando hacia los procesos electorales venideros y a todo el reordenamiento que necesita la Junta Central Electoral. Acuérdate que aquí se puso incómodo sacar un acta de nacimiento, se puso incómodo el tema de que si había duplicidad de cédula, que si los padrones electorales estaban de manera correcta, que si estaban limpios, que si el votante aparecía adecuadamente donde iba, el dislocamiento del padrón electoral en torno a la Junta Central Electoral. Eso fue un tema que pasó, gente que en un momento votaba en un sitio y al día siguiente aparecía votando en otro, y que justamente algunos partidos, en el caso específico, por ejemplo, de la Fuerza del Pueblo, decía que hubo ese dislocamiento en el padrón. Muchas gracias, Giovanni. Muchas gracias. Una interesante conversación hemos tenido. Gracias a ti por la invitación. Siempre atiende nuestras solicitudes con mucha simpatía, así que muchas gracias. Gracias a ustedes. Y esperamos tenerte pronto por aquí. Esperamos, ¿verdad? En vivo. Así es.